Tenemos un invitado especial el día de hoy. Es Miguel Quevedo, coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias, José. Pues encantado de estar aquí contigo, de saludar a tu auditorio, al que tienes por el canal de la radio, pero también el que tienes en redes, que es muy importante. Sí, en Facebook y en YouTube. Miguel, pues traes aquí un informe. Se llama Ciudadanos Evaluando Sinaloa 2024. Es un estudio que hacen ustedes año con año, ¿no? Para ver cómo andamos en materia de seguridad aquí en Sinaloa. 2024, no estamos hablando de 2025, ¿verdad? No. Es Enero, 2024. Febrero, sí. Es el recuento, el saldo de todo el año pasado, del 2024. Es la quinta vez que sacamos este estudio. Uh-huh. Y la idea es justamente comparar manzanas con manzanas, años con años, ¿no? Sí. ¿Qué fue lo que sucedió en 2024 versus qué sucedió el año antepasado? Pero ahora le hicimos un agregado de una línea del tiempo de hasta 20 años, ¿no? Hasta 20 años. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una situación extraordinaria aquí en Culiacán. Estamos viviendo pues, prácticamente una guerra interna del crimen organizado, Miguel, que ya se había vivido antes, ¿no? En tres ocasiones. Esta sería la tercera ocasión que se vive una fragmentación del cártel de Sinaloa, ¿no? Es correcto, es la tercera fractura, no es algo nuevo, lamentablemente, para nosotros en el centro de Sinaloa, con sus impactos, ¿no? Pero también con sus similitudes y sus diferencias. Estos últimos 4 meses del 2024 que vienen registrados en el estudio. Sí, iniciamos en septiembre. El 9 de septiembre sí. Lo traemos marcados en la cabeza, es correcto. Miguel. Ajá. ¿Y qué pasaba antes del 9 de septiembre? También, de enero a esa fecha, a ese verano, hay un comportamiento de incidencia delictiva que era casi motivo de orgullo en términos comparativos con otros lugares del país. Uh-huh. Nosotros hemos dicho que era una paz muy frágil, una paz que tampoco nos tenía muy contentos a nosotros como consejeros de la sociedad civil organizados. ¿Ustedes sabían que iba a pasar esto? No, es pronosticable. Sí, sabíamos que en términos de políticas públicas algo no estábamos haciendo. Parte del estudio y sus conclusiones es la no repetición. Es decir, hemos exigido en algunos momentos, en otros momentos previos a esto, cómo garantizar la no repetición de hechos tan lamentables. Y una parte importante de la no repetición es hacer instituciones fuertes. Uh-huh. Y hoy estamos convencidos de que, desafortunadamente en Sinaloa, no tenemos instituciones de seguridad y justicia lo suficientemente fuertes como para enfrentar el tamaño del problema que tenemos. Y algo no hicimos después del 17 de octubre de 2019, que fue el primer culiacanazo. Algo no hicimos después del 5 de enero de 2023, que fue el segundo culiacanazo. Que hoy estamos pagando esas consecuencias, ¿no? Uh-huh. No es un problema, pues, nuevo. Y en función de esto, es que terminamos haciendo algunas recomendaciones. Pero bueno, enfocándonos de nuevo al estudio, nosotros tenemos un estudio mucho más amplio. Le damos seguimiento a 13 delitos, mes con mes. Y este recuento que le llamamos Ciudadanos Evaluando nos llamó poderosamente la atención algunos de estos delitos. Sí. Ponemos enfrente de todos un delito en el cual no había habido una incidencia tan alta y que hoy sí representa en la historia de Sinaloa, desde que se tiene registro, una cifra récord. Nunca antes en la historia de Sinaloa habíamos tenido tanta privación ilegal de la libertad como este 2024. Como 2024, cifra récord. En la historia, jamás. En ninguna de las otras dos fracciones, dos fracturas. Las dos fracturas. Sí. A ver, la primera 2008, Beltrán Leiva. Sí, ¿verdad? Así es. 4 años duró eso, más o menos, ¿no? 2008-2011. 2008-2011. Luego otra fractura 2017. Un semestre, el primer semestre de 2017. El tema de los Damaso. Ajá. Tampoco se vivió el tema tan fuerte de la privación ilegal de la libertad. No, los levantones, pues. No, eran más bien homicidios el tema, no tanto privación ilegal de libertad. De hecho, esta tercera fractura en la que estamos no representa en términos numéricos tantos homicidios como aquellos dos momentos, pero sí privación ilegal de la libertad. O sea, los levantones, hay una cantidad de levantones exagerados. Históricos. A ver, ¿de qué estamos hablando? Además, 1,610 para solamente un año. Cuando veníamos de un año comparado, del peor año histórico, de 994, es decir, casi 700 más casos de carpetas de investigación. Pero también podemos suponer, José,
que este delito en particular es un delito en el cual la cifra negra, es decir, las personas que no denuncian, puede ser inclusive hasta el doble, algunos suponen. Claro. ¿Por qué? Porque confían a veces más en recuperar a su ser querido, sano y salvo, a través de mecanismos diferentes a la denuncia. Y diferentes a la denuncia, yo ya me atrevo a decir que hasta contacto con los mismos delincuentes, ¿no? Para poder recuperar a su ser querido. No sabemos exactamente de cuánto podría ser la cifra negra, pero seguramente podríamos tener más de 1,610 que fueron los que finalmente... En 2024, no estamos contando 2025. Solamente el 2024. Y si esto lo traspolas a un tema, y en el estudio hacemos una ilustración, porque el ciudadano de a pie, el ciudadano común, que no es experto en términos de seguridad y justicia, como también nosotros no lo somos, decimos que significa subir a 8 aviones de casi 200 pasajeros estas 1,600 personas. Sí, desaparecer 1,610 personas o privarlas de su libertad 1,610 personas es como meterlas en 8 aviones llenos. Es como meterlas en 8 aviones grandes Boeing 337. A ver, porque siempre hay comparativas, Miguel, de en qué momento hubo más violencia. Yo no estuve en 2008 en esta crisis de inseguridad, en la primera fragmentación del cártel, pero hay muchas comparativas que dicen lo que pasó en 2008 no, era más fuerte que lo que sucedió en 2024. Es lo que comenta la gente que estuvo viviendo en esos tiempos. Pero estoy viendo aquí entonces en la privación ilegal de la libertad nada que ver con los números. A ver, estoy viendo en este estudio que en el 2008 hubo 288 privaciones de la libertad nada más. 288. 2024, 1,610. Sí, un brinco tremendo. Tremendo. Y estamos hablando prácticamente de los últimos 4 meses, ¿no? Los últimos 4 meses. Que de alguna manera la evolución de estos 200 que mencionas desde 2008 a la fecha, pues sí tuvo un incremento gradual, tremendo. De ahí se explica la lógica de los colectivos de mamás de desaparecidos, ¿no? Uh-huh. Que pasaron de ser 1 o 2 a ser más de una decena, casi una veintena de estos colectivos. Hoy podríamos suponer que debido a este comportamiento de 2024 podríamos tener muchos más colectivos que se puedan organizar, que se estén organizando ya para buscar a sus desaparecidos, porque la tragedia, el dolor, el luto, la angustia y la zozobra que tienen las mamás que no saben dónde se encuentran sus hijas y sus hijos, pues es bien diferente a quien ya sabe que su hijo, por más trágico que sea su aparición, pues ya tiene la certeza de que está en algún lugar, ¿no? Uh-huh. De ahí entonces que el estudio nos ayuda no solamente a identificar el tamaño del problema, sino también a sugerir, a proponer y a estar bien conscientes de que pareciera ser que es un asunto exclusivo del gobierno. Ajá. Y nosotros tenemos claro que es un asunto, sí, de gobierno en primera instancia, pero también un asunto de vecinos, un asunto de familias, un asunto de conciencia, de cultura, por supuesto. Uh-huh. Estamos hablando con Miguel Quevedo, coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública, que nos está presentando este informe interesantísimo, Ciudadano Evaluando 2024, por lo que estamos pasando aquí en Sinaloa, no solamente en Culiacán, también veo el informe que hay incidencias en la zona sur, Mazatlán, Miguel, pero lo que llama la atención es la privación ilegal de la libertad que va disparándose de manera histórica. Cifra histórica, nunca antes vistas, 1,610. ¿Qué otra cifra importante, qué otra cosa vieron en este estudio? Algo que nos llamó mucho la atención, a diferencia de los otros 2 momentos de crisis, 2008, repito, y 2017, es el tema de la extorsión. Por mucho tiempo se ha dicho que en Sinaloa pues no hay extorsión. No hay extorsión. Pero descubrimos que sí hay extorsión. Fue el segundo delito en términos porcentuales que más creció después de privación ilegal de libertad, de que acabamos de abordar. Y curiosamente, ya hablas del sur, en Mazatlán fue la mayor incidencia, pero por mucho, de carpetas de investigación de extorsión. Este es un delito históricamente más ligado a entidades federativas como Estado de México, como Tlaxcala, como Guerrero, como el sur. Bueno, que tú conoces bien el centro y el sur del país. Pero en Sinaloa prácticamente era como una especie de código no escrito, ¿no? El crimen organizado de no se metan con el tema de la gente. Sí, no, sí, extorsión y secuestro no, te decía, exacto, ¿no? Exacto. Ajá. Cobro de piso no.
Exacto. Pero hoy aparece para 2024, para el caso de Mazatlán, con más de 400 carpetas de investigación, tremendo, ¿no? ¿En qué modalidades? Sí, pueden ser modalidades telefónicas. Hay que estar muy pendiente con las recomendaciones que hace la Fiscalía, porque inclusive es posible que hasta a ti te haya pasado, José, que de repente te dicen, te llegó un paquete y hazle clic aquí. Y ¿Cómo no? entonces te En roban. Amazon. Un paquete Exactamente, de sí. Amazon. No quería mencionar marcas, pues, pero Ajá. sí, efectivamente, en Amazon y demás. Entonces, esa es una modalidad entre muchas otras, ¿no? Recibes llamadas, ¿no? Sí, la clásica llamada. Sí, por ahí está la Fiscalía orientando, guiando, y pareciera que esta campaña debiera ser un poco más amplia porque para muchos no llega y entonces terminan siendo víctimas. Y ahí están registradas estas víctimas. Muy bien. A ver, Miguel, nos comentas que en el tema de los homicidios, era más violento 2008, según el estudio, Por mucho. en el tema de homicidios. Desapariciones forzadas o privación de la libertad es este momento el más trágico, ¿no? Pero en homicidios, a ver, para hacer la comparativa, sí me gustaría, Miguel, comparado 2008, 2017 y 2024. Sí, hay una línea en la página 26 y a tu audiencia recomendarle que en nuestra página, que es www.coordinaciongeneralces.mx, pueden acceder a este estudio. En la página 26 este estudio viene esa línea del tiempo a la que haces mención. A partir del 2005, donde tuvimos 610 homicidios. Y el último año que registramos es este 2024, que tenemos poco menos de 1,994 homicidios. Pero las crisis de 2008, 2011 y 2017 dan un saldo todavía más trágico. Más alto. En el caso de 2010, pues más del doble. 2010 estoy viendo 2.250 homicidios. Personas fallecidas por arma de fuego derivado de la crisis. Así es. Muchísimas. Sí. O sea, fue un... Más del doble. Y si juntas ese dato con 2011, pues estamos hablando casi de 4,000 gentes. Uh-huh. O sea, la guerra de los Beltrán Leiva dejó que aproximadamente, estoy tratando de hacer números a la cabeza. Pues cada año es de más de 1,000 gentes y uno de ellos, y dos de ellos son casi de 2,000. De 2,000, estamos hablando de 6,000 6,500 personas. 6,000 familias enlutadas. 6,500 muertos aprox. 6,500 velorios, 6,500. Es bien difícil hablar de cifras cuando hablas del dolor humano, ¿no? Uh-huh. Y en este caso en particular, pues es luto, es tragedia. Quisiera no dejar de hacer mención de que de repente pareciera que vamos mejorando semana con semana, los datos, Harfuch nos anuncia, y sí, efectivamente no lo podemos negar, pero la realidad nos despierta con casos como el de esta semana, Dana Sofía, donde se meten con lo más vulnerable, lo más querido, lo más frágil de nuestra sociedad, que es la niñez. Y sí, fechas como el 24 de marzo, que fue la tragedia de Dana Sofía, como el 19 de enero, que fue la tragedia de Alexander y Gael, de por ahí en medio el tema de la niña de Villa Juárez, y que se suman a 30, ¿no? Que tenemos registrados para 2024, derivado de esta crisis, pues es tremendo, ¿no? Y sí, son números, pero recordemos, son seres humanos que sienten que dejan de estar, ¿no? Que nos enlutan. Sí, familias que se enlutan. Entonces, en el 2017, porque ya también me está llamando la atención esta gráfica de este estudio, 1,480 personas. Casi 1,500. En la segunda fragmentación del cártel. 1,480. Todavía 2017 fue más violento que 2024. Que 2024. Sí. Ajá. ¿Y por qué tenemos esta percepción, Miguel, de que las cosas están con una violencia tan fuerte, tan salvaje? Lo adelantamos en nuestro saludo de hoy al llegar a tu cabina, fuera del aire, y decíamos que hay una particularidad de este conflicto versus los demás. Los anteriores conflictos habían sido más rurales y menos urbanos, y un poco la percepción de quienes generamos noticia de voz en voz o de manera formal, pues era que el conflicto no estaba tan cercano a nosotros, ¿no? Uh-huh. Si algo estaba pasando y era un pleito entre ellos, sí, ¿no? Esta especie de pacto no escrito de no agredir al que no esté metido en el tema, como que se llegó a su fin
en el primer Culiacanazo, en donde sí vimos Sí, colapsada se la ciudad. involucraron a la ciudadanía. Y fue en el corazón de la ciudad, ¿no? Ajá. Y aquí este conflicto de las dos facciones, pues tuvo su campo de batalla inicial, justamente en las principales calles, en las principales colonias y zonas urbanas de la ciudad. De alguna manera todavía hay manifestaciones. Y poco a poco, para el caso actual, pues se han ido hacia lo rural. Las dos crisis anteriores básicamente fueron, el 90% de sus conflictos fueron en zona rural y muy pocos de ellas en zona urbana. Ese es un factor que identificamos. Y el otro factor es este de la infodemia, ¿no? No teníamos este avance tecnológico que hoy tenemos para en tiempo real darnos cuenta de lo que sucedía. Agregado al tema de que una parte de la información es no verificada, ¿no? Hay materiales de otros momentos, de otras geografías que nos transmiten temor. Y creo que debido a eso, hoy, como en ningún otro tiempo, la última encuesta del INEGI al respecto de la percepción de la inseguridad saca a Culiacán con 9 personas diciendo que sí tienen mucho temor de cada 10 que encuestan. Fuertísimo. Y eso es histórico, cuando tenemos un promedio más o menos del 50, 40, 60%, dependiendo del momento del año en que se haya levantado la encuesta. Pues esta percepción de inseguridad del culiacanense no tiene comparación. Sí tenemos temor colectivo y sí hay una especie de percepción que si la comparas con lo que ha sucedido antes, no corresponde. No corresponde con las cifras de los homicidios, las privaciones de libertades, pues ya nos dimos cuenta que sí. Y también hay otro tema que día a día el culiacanense está viviendo y el sinaloense también, Miguel, que es el robo de vehículo. Nos fijamos en estas tres cifras, en esta guerra, ¿no? Es homicidios, privaciones de la libertad y robo de vehículos. Y el robo de vehículos estoy revisando, Miguel, y tampoco se compara con las otras cifras. Estamos por abajo de ellas. Por muy debajo, muy debajo. Sí. Registramos 3.985 robos de vehículos, carpetas de investigación formales. Y aquí la cifra negra no es tan alta porque tenemos el incentivo de recuperación. Claro. Una vez que pongamos la denuncia, porque son protocolos de las aseguradoras. Entonces, el porcentaje de la gente que no denuncia es realmente muy bajo. De ahí entonces que estas casi 4,000 denuncias que tenemos para 2024, pues son elevadas y casi duplicadas en 2017 con 7,053. 2017, 7,053 vehículos robados. Y si uno junta 2010 con 2011, pues son más de 20,000. En un año, en 2011, se robaron 10,327 vehículos. Es una cantidad gigantesca. Bueno, nosotros sacamos una comparación de las casi 4,000 de 2024 y representa, si los ponemos vehículo por vehículo, teniendo un promedio de más o menos 4 metros por vehículo, es todo el Obregón. Ajá. Desde allá, desde la Loma de Rodriguera hasta la Lomita. Son estacionados. Estacionados. Sí, como filita. 2 vueltas. 2 vueltas. Todos los vehículos que se ha robado en estos momentos la delincuencia organizada, estamos hablando de 2024, si los ponemos en fila desde Loma de Rodriguera hasta la Lomita, ida y vuelta. Sí, ida y vuelta. Toda esa cantidad de vehículos. Ahora, la cantidad de 2011, a lo mejor fuera del Estadio Tomateros hasta San Pedro, ¿no? Sí. 10,327 vehículos. Sí. 2011. Ahí tenemos un problema. Y bueno, nosotros platicamos antier con el general Chazarino. Traen una estrategia interesante. Hay información que no la puede hacer pública, pero reconocemos que están trabajando 24/7. Permíteme hacer mención de esto, José. Sí. Si no tuviéramos el apoyo y el cobijo de las fuerzas federales hoy, imaginemos que no esté la Guardia Nacional, imaginemos que no esté el Ejército, imaginemos que no esté la Marina, que no estén los policías de Harfuch, el problema fuera 3 veces mayor. Ajá. Ese es un factor también que quizás no estuvo tan presente en las otras crisis a las que hemos hecho mención. Reitero, es importante enfocarnos en el análisis de la información para tomar decisiones, para concientizarnos, para estar conscientes de una realidad más allá de la percepción. Pero una cosa que creo que debemos hacer en medio de esto es reflexionar al respecto de ahora sí hay que hacer
como gobierno y como sociedad organizada, hay que tomar decisiones que nos permitan una armonía, un contexto post-conflicto realmente manejable por las capacidades locales. Si tú me preguntas, oye, ¿cuántos policías estatales hay en Sinaloa comparado con Durango, con Chihuahua, con Sonora? Pues ellos tienen 3 veces más. ¿Durango y Chihuahua? Durango, Chihuahua. 3 Sonora, veces más. 3 veces más policías estatales que nosotros. ¿Aquí cuántos tenemos? Tenemos 1,000, poquito menos de 1,000 estatales. Y junto con los policías municipales, si sumas municipio por municipio, quizás llegues como a 5,000. Bueno, de fuerzas federales tenemos a poco más de 10,000 por la coyuntura. Sí. Pero llegará un momento en que ellos dirán, nos tenemos que ir a Veracruz, nos tenemos que ir a Guerrero, a la frontera por el tema Trump, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, ¿cómo vamos a quedar? ¿Qué tan descobijados vamos a quedar si no hacemos algo nosotros mismos para aumentar nuestras capacidades? Yo comprendo mucho a los trabajadores de la Fiscalía cuando nos dicen, oye, es que yo le tengo que dar trámite cada semana a 300 carpetas de investigación y cada carpeta de investigación tiene al menos 1,000 fojas. Es humanamente imposible que le den trámite a eso. No hay manera. Y pues no podemos aspirar a tener justicia, y para tener un Sinaloa en paz ocupamos antes justicia. Que la gente sepa que se está sancionando. Mira, te voy a decir un dato. Desaparecidos, 1,610 para el año pasado, como ya bien lo comentamos. ¿Cuántos de esos casos crees que se han resuelto? ¿Cuántos? Ni uno solo. ¿Ninguno? No hay un solo detenido. No hay justicia. No justicia. Porque no tenemos las capacidades para emitir la justicia. ¿Y qué dice el delincuente? Pues no pasa nada. Pues es un incentivo, ¿no? O sea, si el de al lado me dice, oye, yo hice esto, yo me robé un vehículo, yo cometí un homicidio y no me pasa nada, pues es un ejemplo para que el otro venga detrás de él. De ahí entonces que las recomendaciones del documento final son aumentar nuestras capacidades, ¿no? Más allá de la buena voluntad y del buen perfil de los titulares de nuestras instituciones, ocupan. Tú como titular de un medio, ocupas un equipo, ¿no? Que te ayude técnicamente, que ande buscando la noticia. Bueno, pues que no se vea rebasado por la noticia. Exactamente. Entonces, ese equipo que tú tienes, que es muy profesional y que se manifiesta en la audiencia que tienes por el número tan importante de gente que nos sigue, pues esa eficiencia, si tú te reúnes con las titulares de las instituciones de seguridad y justicia, deberías decirle cómo le haces, ¿no? Porque eso está pasando. O sea, al final de cuentas tenemos muy buenos perfiles al frente de el general Cesarino es una persona con mucha experiencia, está muy comprometido, está colocando, está inhibiendo el tema del robo de vehículo. ¿Pero qué crees? Pues el 50% de las cámaras que están instaladas en Culiacán no sirven. Y entonces... Y las que están instaladas son del crimen. Pues ellos tienen 3 veces más que nosotros. 3 veces más, sí. Entonces, con ese comparativo estás diciendo, pues, que ¿con qué combato? ¿Con qué inhibo? ¿Con qué detengo? Para eso sirve nuestro estudio, ¿no? Y en medio de esto, nosotros, como ciudadanos comprometidos con el tema, pues, ni estamos... Es algo complicado, porque ni estamos con un discurso triunfalista, que el gobierno siempre lo ha tenido, no es nuevo, ni estamos con un discurso fatalista del otro extremo de los haters del gobierno, sino estamos tratando de abordar el tema de una manera muy objetiva, como el documento está. Y más allá de hacer señalamientos que sean pasionales, son señalamientos que tienen una lógica objetiva y que pretende aportar a la discusión, a la conversación pública, soluciones factibles, soluciones que nos garanticen lo que decimos al principio del documento, la no repetición. ¿Aspiramos a una cuarta crisis? ¿Aspiramos a un tercer, cuarto, quinto culiacanazo? Hay que cancelar ese futuro. ¿Y cómo hacerlo? Pues fortaleciéndonos. Está muy interesante este estudio que nos estás presentando. Es Miguel Quevedo, coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública. Y a este momento, a esta página, la página 44, no había llegado, Miguel, que es una información muy importante para nuestra ciudadanía. Te estoy hablando sobre los autos robados, porque aquí ya estás manejando las marcas de autos. O sea, estamos viendo qué autos les gusta robar al crimen organizado. ¿Quién sabe para qué, no? O sea, ¿por qué eligen estas marcas y con estas características? No sé por qué lo harán. Lo harán por algo. No creo que sea al azar, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, los autos más robados, lo voy a decir, ni modo.
Para eso es el estudio. Así es. Para que usted ponga mucha atención y vea qué auto está manejando. Toyota. Favorito. Toyota. Tenemos entre los autos más robados, ¿no? Sí, es el número 1. El número 1. Marca Toyota, ponga mucha atención. Pickup más robadas. Ford. Es la favorita de ellos. Sí, ¿verdad? Así es. Y ya se me movió aquí. Las subs. Las subs. Estamos hablando de las camionetitas cerradas, ¿no? Sí, así es. Las subs. La favorita de ellos, Nissan. Es Nissan con el 20%. O sea, son datos muy, muy interesantes, Miguel, que tienen que ser compartidos por la ciudadanía. Claro. ¿En dónde pueden encontrar entonces este estudio para que lo revisan? En nuestras plataformas de redes sociales, Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública. Tenemos un nombre muy gubernamental, pero no somos gobierno, somos ciudadanos. Y esta página es www.coordinaciongeneralcesp.org.mx. Muy bien, pues Miguel, está muy interesante este estudio. Nosotros lo vamos a estar publicando aquí en nuestras plataformas digitales también. Y me imagino que vas a estarlo socializando en otros medios de comunicación. Y gracias por estar aquí con nosotros en Luz Noticias. Es mucha información, hay que dosificarla. Entonces, ahí, en redes sociales estamos aprendiendo mucho de ti porque tú eres muy popular en redes sociales. Gracias. Podemos ir fragmentando esta información por delito, por tipo, por interés de la gente. Así es que en los siguientes días estarán viendo mucha de esta información. Gracias. Es Miguel Quevedo, coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública.